Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, el lugar donde les traemos toda la salsa, el drama, las noticias de última hora y por supuesto, los romances, o los no romances, más jugosos de nuestras estrellas turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque déjenme decirles, este vídeo va a estar candente. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en las redes sociales, en los medios de comunicación turcos, y que ha puesto a todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir con el corazón en un puño. Sí, han leído bien. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman explota, Demet está sufriendo, advertencia a Oğuzhan Koç. Uf. Solo con leerlo ya se siente la tensión, ¿verdad? Pero antes de que entremos de lleno en este drama, en esta telenovela de la vida real, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con nuestro canal, por favor, suscríbanse. No se van a arrepentir. Aquí siempre les traemos la información más fresca, los chismecitos más sabrosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no se perderán nada. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el ambiente está un poco tenso entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Por qué? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en aparecer y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, muchos fans creían que su amor era real. ¡Ay, esos días! ¿Recuerdan las entrevistas donde se miraban con ojitos de enamorados? ¿Los gestos sutiles que parecían gritar «¿Estamos juntos?» Era una locura, una verdadera fiebre. La gente no hablaba de otra cosa. Foros enteros dedicados a analizar cada detalle, cada mirada, cada comentario. Era como vivir una telenovela en la vida real. Y es que Erkenci fue mucho más que una simple serie. Fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can conquistó corazones en todo el mundo. La trama, llena de romanticismo, humor y paisajes espectaculares, era adictiva. Pero seamos honestos, la verdadera magia radicaba en la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación era tan natural, tan creíble, que era imposible no creer que estaban realmente enamorados. Pero como suele ocurrir en estos casos, la vida siguió su curso. Can Yaman se fue a Italia, donde también ha tenido mucho éxito, y Demet Özdemir, después de algunos romances fallidos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular, lleno de glamour, y parecía que Demet finalmente había encontrado la felicidad. Una boda de ensueño. Un vestido espectacular, una decoración de lujo, invitados famosos. Demet parecía una verdadera princesa. Los medios de comunicación turcos no pararon de cubrir el evento, y las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de la ceremonia. Todo parecía indicar que Demet había encontrado a su príncipe azul y que vivirían felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Los últimos meses han sido un poco turbulentos para la pareja. Han surgido rumores de crisis, de discusiones, de que no todo es color de rosa en su matrimonio. Y esto obviamente ha preocupado mucho a los fans de Demet, que solo quieren verla feliz. Los rumores comenzaron a circular tímidamente como murmullos en la distancia. Pero poco a poco fueron ganando fuerza, alimentados por fuentes anónimas y por la falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja. Se hablaba de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos de futuro. Algunos medios incluso se atrevieron a publicar fotos de Demet y Oğuzhan con semblantes serios, alimentando aún más las especulaciones. Y es que, claro, el matrimonio de una celebridad siempre está bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada aparición en público es analizada con lupa por los fans y por los medios de comunicación. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, la presión era aún mayor, debido a la gran popularidad de ambos y a las altas expectativas que se habían generado en torno a su relación. ¿Pero qué tiene que ver Can Yaman en todo esto?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos días Can Yaman ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo mensajes un tanto enigmáticos, algunos con un tono que muchos interpretan como de decepción o incluso de enfado. Y, claro, los fans han empezado a atar cabos. Algunos creen que estos mensajes van dirigidos a Demet, que Can todavía siente algo por ella y que está sufriendo al verla infeliz en su matrimonio. Can desde Italia, observando la distancia, lanzando mensajes al viento que solo algunos parecen entender. ¿Será que su corazón todavía late por Demet? ¿Será que la ve sufrir y no puede evitar sentir un impulso de protegerla? Sus publicaciones en Instagram se han convertido en un verdadero jeroglífico con frases ambiguas, metáforas intrincadas y referencias sutiles que solo los fans más acérrimos pueden descifrar. Otros, en cambio, creen que Can simplemente está hablando de sus propios problemas personales, que no tienen nada que ver con Demet. Pero, seamos sinceros, la coincidencia es un poco sospechosa, ¿no creen? Claro, Can también tiene su vida, sus proyectos, sus propios dramas. Pero la sincronía entre sus mensajes y los rumores de crisis en el matrimonio de Demet es demasiado evidente para ser una simple coincidencia. ¿Será que el destino está jugando con ellos? ¿Será que el universo conspira para que vuelvan a estar juntos? Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Can Yaman. Según algunos medios turcos, Can habría tenido una conversación bastante tensa con Ozan Kok. No se sabe exactamente qué se dijeron, pero al parecer Can le habría advertido a Ozan que cuide de Demet, que la haga feliz, porque ella se merece lo mejor. Algunos incluso dicen que Can le habría recordado a Ozan lo especial que es Demet y que no la tome por sentado. La bomba. Can enfrentándose a Ozan. Una conversación épica que pasará a la historia del chisme turco. ¿Se imaginan la escena? Can con su mirada penetrante y su voz grave encarando a Ozan y defendiendo el honor de Demet. Una escena digna de una película de acción. Los detalles de la conversación son un misterio, pero los rumores apuntan a que Can fue muy claro y directo: Demet es una mujer increíble, no la haga sufrir. Imagínense la escena. Can Yaman con su porte de galán turco enfrentándose a Ozan Kok y defendiendo el honor de Demet. Digno de una telenovela. Un triángulo amoroso en la vida real. Can, el héroe romántico que lucha por el amor de su vida. Ozan, el marido descuidado que no valora lo que tiene. Y Demet, la princesa en apuros que necesita ser rescatada. Este drama tiene todos los ingredientes para convertirse en la próxima gran telenovela turca. Ahora bien, es importante aclarar que toda esta información son rumores, especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río de los chismes turcos está sonando con fuerza últimamente. Es cierto, no podemos dar nada por sentado. Pero la cantidad de rumores, la insistencia de los medios de comunicación y la actitud de los protagonistas nos invitan a pensar que algo está pasando. ¿Será que estamos ante el principio del fin del matrimonio de Demet y Ozan? ¿Será que Can Yaman volverá a entrar en escena para reconquistar el corazón de Demet? Solo el tiempo lo dirá. Además hay otro factor que ha alimentado aún más los rumores: la actitud de Demet en las redes sociales. Algunos fans han notado que Demet se ve un poco triste e apagada. Sus publicaciones son menos frecuentes y menos alegres que antes. Y esto obviamente ha preocupado a sus seguidores. Demet, la reina de Instagram, la influencer que siempre compartía fotos y vídeos llenos de alegría y vitalidad, ahora se muestra más reservada, más introspectiva. Sus publicaciones son menos frecuentes y su sonrisa parece menos genuina. ¿Será que la felicidad que proyectaba en las redes sociales era solo una fachada? ¿Será que detrás de esa sonrisa se esconde un profundo dolor? Y para rematar, hace unos días Demet compartió una historia en Instagram con una frase que ha dado mucho que hablar: a veces el silencio dice más que 1000 palabras. ¿A qué se refería Demet con esta frase? ¿Estaba hablando de su matrimonio? ¿Estaba enviando un mensaje a Can Yaman? Las teorías son infinitas. El misterio se profundiza. La frase de Demet desató una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿A quién iba dirigido el mensaje? ¿A Ozan, para expresar su frustración y su decepción? ¿A Can, para recordarle que todavía lo tiene presente?
o a sus fans, para pedirles paciencia y comprensión. Las posibilidades son infinitas, y cada uno interpreta la frase a su manera. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que está claro es que Demet Özdemir es una persona muy querida por sus fans, que solo quieren verla feliz. Y si realmente está sufriendo en su matrimonio, es comprensible que sus seguidores se preocupen y que busquen explicaciones. Demet es mucho más que una simple celebridad. Es un ícono, un modelo a seguir, una inspiración para miles de jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito y la felicidad. Sus fans la admiran por su talento, por su belleza, pero sobre todo por su carisma y su autenticidad. Y es precisamente por eso que se preocupan tanto por su bienestar. Quieren verla feliz, realizada, enamorada. En cuanto a Can Yaman, no podemos negar que es un hombre apasionado, que se entrega al máximo en todo lo que hace. Y si realmente todavía siente algo por Demet, es lógico que le duela verla infeliz. Pero, también es importante que respete su decisión y que no interfiera en su matrimonio. Can es un hombre de acción, un conquistador nato. Pero en esta ocasión, quizás deba contener sus impulsos y respetar los límites. Si realmente ama a Demet, debe desear su felicidad por encima de todo, incluso si esa felicidad no está a su lado. Y en cuanto a Oğuzhan Koç, solo él sabe lo que está pasando realmente en su matrimonio con Demet. Esperemos que esté haciendo todo lo posible por hacerla feliz y por mantener viva la llama del amor. Oğuzhan se encuentra en una situación difícil. Es el marido, el hombre que prometió amar y proteger a Demet. Pero también es un hombre expuesto a la presión mediática, a las críticas de los fans y a las constantes comparaciones con Can Yaman. Esperemos que tenga la fortaleza y la sabiduría necesarias para superar este momento y para luchar por su matrimonio. En definitiva, este es un drama que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, desamor, celos, rumores y, por supuesto, mucha pasión turca. Un culebrón digno de las mejores telenovelas. Un triángulo amoroso que nos mantendrá en vilo durante semanas. Un drama que promete emociones fuertes y giros inesperados. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de los rumores de crisis en el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, de los mensajes enigmáticos de Can Yaman en las redes sociales, de la supuesta conversación tensa entre Can y Oğuzhan, y de la actitud preocupante de Demet en Instagram. Todo esto ha creado un ambiente de tensión y especulación entre los fans de estas estrellas turcas. Es importante recordar que todo esto son solo rumores, que no hay nada confirmado al 100%. Pero como siempre estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Estaremos atentos a cualquier movimiento, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos permita desentrañar este misterio. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Can Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir? ¿Creen que el matrimonio de Demet y Oğuzhan está en crisis? Quiero saber sus opiniones. No se corten y dejen sus comentarios. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus análisis. Compartan sus ideas y opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Su apoyo es fundamental para nosotros. Con su ayuda podremos seguir investigando, analizando y compartiendo los mejores chismecitos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Y no se pierdan nuestros próximos directos, donde podremos interactuar y comentar las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Los espero. Un abrazo grande.